Venga, pues entonces hablamos, pues nos damos la bienvenida entre nosotros. Sí. ¿No? ¿Qué tal el viaje, Pablo? A la sombra del olivo. Conversaciones entre amigos sobre el aceite de oliva virgen extra. Con Maripaz Aguilera, Mercedes Uceda y Pablo Wojciuk. Simplemente estamos aquí sentados por un motivo muy claro que nos lo has planteado tú, así que nos gustaría que nos contaras cuál es tu idea y qué quieres que hagamos en estas charlas, conversaciones que vamos a tener a lo largo de varios episodios. En fin, cuéntanos un poco qué significa esto del podcast, que la verdad que yo estoy un poco desubicada. Muy bien. Bueno, los tres trabajamos con el aceite. Me atrevo a decir que no es solo trabajo. Tenemos una gran inversión emotiva, cultural, porque el aceite es un universo, ¿no? Creo que históricamente, particularmente aquí en el Mediterráneo, tantos pueblos han hablado, si no de una manera sacra, lo se lo ha visto como un objeto sacro o cuasi sacro. Los griegos, los cristianos, los hebreos, los fenicios, los romanos. Y efectivamente, nosotros hemos verificado un poco algo de eso. No es solo un alimento. Eso me da acuerdo. Sí, tiene una aura bastante única dentro de todos los alimentos. Y tiene tantas entradas. Se puede hablar históricamente, naturalmente desde el punto de vista de la cocina, de las tradiciones en cada lugar. Se puede hablar de lo nutricional específicamente, de los artísticos. Bueno, un montón de entradas posibles. La parte humana, nosotros hemos hecho todo un network, tenemos una red de relaciones. Y siempre me resulta estimulante comprar un poco el camino que ha hecho el vino y el camino que ha hecho el aceite. Y espejarnos en la industria del vino y en el vino. Piensa que tiene una vía paralela, un camino paralelo. Bueno, el punto de contacto, pero en verdad en la reflexión viene a cuenta de que hoy día en la industria del vino, que tiene una economía más potente y más simple en cierta forma, y también es un producto, diría, un poco más simple de apreciar, pero ha hecho que millones de personas en el mundo, sin ser expertos en absoluto, ¿no?, de vinos, conocen de vino, conocen de variedades, de lugares donde se produce vino, de denominaciones de origen, etcétera. Creo que hay millones de personas que nuevamente sin ser de especialistas, pero saben apreciarlo, saben de qué hay vino. Y nosotros no tenemos esa situación. Pongo un caso más grave todavía. Va un consumidor al supermercado y se compra un vino que está mal. Millones de personas se dan cuenta de que está mal, que está picado, que le pasó algo. ¿Cuántas personas van al supermercado y dicen, este aceite no está rancio? Pocas. No tan. Pocas. Quizás porque no se lo plantean. Bueno, hay que pertrecharse, ¿no? Es un producto distinto. En las conversaciones iremos descubriendo por qué es tan especial. Bueno, se nos ocurren otros tres. Es algo que tiene una base bastante mesurable, una base química, que produce un montón de características excepcionales, ¿no? Luego aromáticas, de gusto, etcétera, saludables. Pero bueno, hay que aprender algunos rudimentos. Luego, creo que como cuando uno ama algo, o sea, porque se enamora de un libro, de un poema, de una película, lo quiere compartir con la persona que quiere. Y a mí me encantaría que nosotros aportemos algo en saldar esta brecha que hay entre tener un alimento formidable, que es más que un alimento, y el poco. Y es como una paradoja, porque millones de personas usan el aceite de oliva, pero no hay un conocimiento que quizás potencie, se disfrute. La conexión, quizás lo que falta es un poco esa conexión, ¿no? Que entre a formar parte no solo de su cocina, sino también un poco de su mundo, de que les guste averiguar un paso con el vino, ¿no? Averiguar variedades, averiguar un poco de la historia, porque con el vino ha pasado que al final todo el mundo, en su momento se acercaron
a la historia y a la parte agricultura de Francia a través del vino. Y han aprendido. Y han conocido mucho, han sabido dónde está Francia a través del vino. Y luego ha pasado con España, cuando desarrollaron más los buenos vinos, o en Chile o en Argentina. Entonces, yo creo que eso es lo que queremos aquí un poco, ¿no? Que se enamoren de esa parte y conecten con esa parte más lúdica, saludable de cocina, pero también un poco que enganchen, ¿no? Totalmente. Cocina, solo aceite. No, a veces pensamos solo aceite de cocina. Sí. Es que hay mucho más detrás. Hay una fuerte corriente que hoy día también que va en los cakes y lo saludable. Sí. Y este producto tiene mucho de contar, mucho de decir, mucho que aportar a nuestro organismo y a muchas de nuestros platos, ¿no? Entonces yo creo que esa cultura es un poco, ¿no? El mensaje que queremos transmitir. Sin duda. Ahora lo vamos a contar. Yo también tenía presente una línea de una gran poetisa americana, Marianne Moore, que ella dice: no admiramos lo que no conocemos. Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Entonces hay que aprender, hay que educarse. Ajá. Y la buena noticia es que esta capacidad de discriminar más, que está bueno desde ya traer más atención a lo que uno hace, no solo de la comida, sino en general, es realizable por la mayoría de las personas. Sí. No es una cosa que está... O sea, no es que todos van a poder ser catadores de aceite. Eso, Bueno, yo creo que cuando tienes básica uno es capaz de saber muy bien lo que tiene en casa. Cuando uno adquiere a el mercado y a la casa y sabe lo que, por lo que ha optado, por qué ha optado por eso y qué es lo que luego se va a encontrar. Entonces, para que no se encuentre esa sorpresa, y si hay alguna sorpresa, pues que igual que en el vino ha aprendido a reconocerla, toda la reconocerla en la no pasa nada. Estamos ante un alimento natural. Sí. Así es. Así que bueno, a ver cómo nos va. Yo voy a tener un montón de conversaciones interesantes sobre, bueno, hoy vamos a explicar en concreto quizás qué es lo que hace que el aceite sea tan especial, un poquito de la composición química, etcétera. Vamos a tener invitados que nosotros apreciamos muchísimo, nos han enseñado mucho a nosotros mismos. Invitados de todas partes del mundo, que es importante del mundo, sinceros, vamos a quedar aquí porque es verdad que si hay algo que la cultura del aceite de oliva virgen haga es unir gente y unir mundos, tanto los que hemos sido productores de toda la vida en la cuenca mediterránea como los que se sumaron después, ¿no? Como socios Australia, Nueva Zelanda, California y Sudamérica, ¿no? Entonces, Me sorprende que no está presente en todo el mundo, casi. sí. Bueno, casi en realidad. No crecen en tantos lugares. De otra cosa que ya hablaremos. Bueno, pero es bastante selectivo como planta. Y nosotros, bueno, ustedes vienen aquí, que hay abundancia, que Andalucía es un faro, pero donde haya un poquito de clima mediterráneo, en este caso vivo en California, hay en distintos lugares de Latinoamérica, Oceanía, hay no hay en Sudáfrica. Sí. Algún sitio un poco no te esperas que saques. Claro, pero son lugares pequeños, ¿eh? Sí, eso es chiquito. Porque, bueno, eso es otra cosa que vamos a hablar. ¿No? Hay un capítulo que vamos a subir un poquito de historia, Sí. el olivo también en las artes. Vamos a tener una conversación súper interesante con un doctor, un investigador sobre el olivo y el aceite de oliva y la salud. Así que, bueno. Pues nada, vamos a meternos en el día. Yo creo que podemos abordar la parte del significado que puede tener la dieta mediterránea, ¿no? Poco también. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué pensáis vosotros que hay en esa pirámide en la base? Bueno, yo creo que es la grasa por excelencia de la dieta mediterránea, no hay otra. Entonces, dentro de esa pirámide que es la dieta mediterránea, demostradísimo que tiene unas cualidades saludables espectaculares. La dieta en sí, la grasa base de esa dieta es el aceite de oliva virgen. Pero aparte es que la dieta mediterránea no es solo una forma de comer, sino es una forma de vivir, porque conlleva a todos esos países mediterráneos, ¿no? donde ha crecido el olivo, donde vinieron desde la parte más cercana hacia aquí. Y bueno, hemos adoptado todos una forma de vida saludable muy similar, que nos ha llevado a ser pues los países con una vida muy, muy longeva y nos ha unido culturalmente, que eso es lo bonito que tiene esto, ¿no? Cuando conoces gente de todos sitios que tiene
unida esa cultura del aceite de oliva, al final de una manera u otra nos comprendemos. Eso es verdad, es curioso. Sí, sí, dieta vegetariana es un poquito una generalización. Sí. Obviamente la dieta atleta muy linda de la portuguesa, Sí, pero hay una serie de patrones el sentido de probados muy saludables. Yo creo que el doctor Gaforia nos va a contar un poco más porque le ha investigado mucho sobre eso. Pues seguimos andando en el siguiente episodio en este. Y luego yo me gusta también hablar del concepto de zumo natural. Que es lo que más le puede agradar a un consumidor, ¿no? Que toma ese concepto de que lo que significa que nosotros cogemos un fruto que se llama pitula, lo llevamos con una máscara y lo que hacemos es exprimirla literalmente, extraer su jugo, que es el aceite de oliva virgen, y que luego ese aceite va a llegar a nuestro consumo de una forma totalmente cuidada y en todos los aspectos del sentido. Entonces yo creo que el concepto de zumo es algo que la gente en el aceite a veces que se le olvida. Que hay un decálogo por ahí interesante que yo creo que nuestro invitado en este primer episodio, que va a ser Marino Ceda, nos va a ir a explicar bastante en ese sentido, que la aceituna es un fruto como tal de tratarse. Yo esa premisa que la he leído mil veces, que está en póster, hay gente a la que se le olvida o a veces no se acuerda del todo y piensa que el aceite, otra gente que piensa que el aceite nace en la botella. Así que no hay detrás todo un proceso de planificación, de ascensión, de tecnificación del producto, que es lo que le va a dar a ese producto sus cualidades. Y sobre todo, hay una parte de ese zumo natural, y yo digo siempre que a veces es muy envidiable, otro, que es el insaponificado. Esos compuestos minoritarios, ese ácido oleico que es mayoritario, pero como esos compuestos minoritarios que le dan luego una personalidad especial a este producto, que le da esas características analíticas de las cuales estamos tan sumamente orgullosos todos que los conocemos un poquito. Y luego cómo se estructura el ácido oleico y va a hacer un aceite impecable, ¿no? Un aceite que todo el mundo, pues, como yo digo, todo el mundo nos quiere replicar. Tenemos esa suerte, ¿no? Que somos un poco a la envidia. Yo quiero que la gente quiera, o que cuando lo escuche, que se anime a optar por ese zumo, por ese concepto de decir, yo esto es, me llevo a mi casa lo mejor de un fruto, lo mejor que me ha dado ese fruto. Y yo creo que ahí el afecto de la Virgen tiene mucho que decir. Sin duda. Sí, ahí me gustaría detenerme un poquito en esa fracción que, bueno, técnicamente se llama insaponificable. En literatura dice que solo un 2%. En nuestros estudios encontramos menos todavía, el 2%, pero tiene un impacto enorme sobre el resto del aceite. Se puede quizás hacer zumo natural incluso con otros frutos que dan aceite, pero no está esta presencia de esta fracción mayoritaria, pero que tiene tanta importancia, que es donde se encuentran los famosos fenoles, compuestos fenólicos, que son antioxidantes. Hace poco, relativamente poco, históricamente reciente, hemos sabido, comprobación científica, que también tiene una acción antiinflamatoria. Una cosa extraordinaria, ¿no? Ocurre naturalmente, son muy potentes, tienen una acción directa sobre el organismo muy, muy benéfica. Y yo creo que entre la composición mayoritaria del graso de ácido oleico, que es más estable en los otros grasos, ¿Correcto? y que se disuelve a temperaturas más bajas en nuestro cuerpo, entonces no se acumula, no crea plaquetas, no se reifica. Y los fenoles, compuestos fenólicos naturales, que también vamos a hablar en detalle, pero que tienen, bueno, los fenoles, la vitamina E, los tocoferoles, el escualeno, que hacen además toda una sinergia que, bueno, resultan en que el aceite tenga esta característica formidable, ¿no? Es tan positivo en el impacto. Es que ese 2%, 1%, 2% en función de la bibliografía que vayamos leyendo, es que insisto, es seña de identidad del producto. Claro. Es su huella genética. Claro, esa es la parte, digamos, sana y saludable, pero luego también tenemos la parte lúdica de palatabilidad que vamos a tener, que es que tiene esos aromas, ¿no? Son volátiles, que hace que que podamos jugar con ellos, que podamos maridar, que podamos tener esos diferentes flavores en las diferentes variedades de los aceites de oliva virgen y sobre todo los extraños.
que al final, hoy en día, existen restaurantes, existen, o se llama Michelin, que basan sus cartas en el juego con esas diferentes variedades, ¿no? Se puede utilizar para construir una carta del principio hasta el final, con esa aroma, esas variedades que obviamente no lo tienen otra grasa, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte lúdica que se suma a toda esa parte saludable y por supuesto el zumo natural que también tiene el aceite de oliva virgen. Sí, sí. Mira, dos cosas en relación a eso. Lo primero, ahora que mencionaste lo de los restaurantes, una escritora de libros, una chef, una persona muy querida en California, se llama Paula Wolfert, dio varios libros sobre la cocina mediterránea, y ella hace una observación contundente. Ella dice, sin aceite de oliva no habría cocina en el Mediterráneo. Claro, Yo agrego, sin cocina en el Mediterráneo, qué mundo empobrecido. Es un producto tan versátil, tanto en son crudo, como en son caliente, como en son a temperatura, alta temperatura. Es tan rico en su uso y da tanto, aporta tanto, que es un producto que tiene esa riqueza tan grande, que a veces por desconocimiento no le sacamos todo el partido que puede tener. Claro. Entonces yo creo que con el episodio que le vamos a dedicar a la parte de maridaje vamos a tener presente gente cocinero, gente muy entendida en este aspecto, y creo que también nos van a vislumbrar esas capacidades, capacidades de este producto y hasta dónde puede llegar, que es un producto que puede volar todo lo alto que quiera. Yo lo que también me quedo muchas veces es saber cómo usarlo, ¿no? Cómo gestionarlo. Claro, tú lo tienes que gestionar en casa, que también vamos a hablar de eso, de decidir cuándo comprarlo, cómo comprarlo. Y luego cuando llegue a casa, pues ya te pones. Entonces lo voy a ubicar, qué es lo que voy a guardar. Y cómo elegirlo, ¿no? Porque este aspecto que trajo Mercedes, de lo lúdico, de la variedad de géneros, sí, es que tiene muchos juegos ahí. Yo me atrevo a decir incluso un elemento de belleza, que si fuera solo un graso estaría ausente. Claro. Ocurre también porque que vamos a tratarlo extensamente, y aparte porque, bueno, nosotros un poco nos movemos en ese sector, el mundo del aceite, la industria es grande. Es cuando hace unos 25 años, había casos antes, por supuesto, pero empieza una experiencia colectiva que trasciende solamente lo cuantitativo, que se sale del paradigma porque es muy noble de por sí el aceite, cualquier aceite de oliva, diría por la composición química que tiene. Pero no todos los aceites nacen igual. Entonces, hace 25 años empiezan distintas experiencias muy interesantes en la Toscana, en Andalucía, más después en la Puglia, en Cerdeña, de colegas que empiezan a focalizarse en un potencial que tiene la variedad de cada lugar, en lo aromático, en lo gustativo. Claro. En la parte sensorial. Aquí nace el dilema. O sea, el dilema, porque posteriormente pudo ser un dilema, ¿no? Cantidad sobre calidad, calidad sobre cantidad. Pero efectivamente al final, ¿no? Las vías fueron un poco hacia la calidad. Todos estos colegas empezaron. Sí, es una tendencia, ¿no? Por la calidad y el camino ya no ha parado. Ha sido un inicio sin parado. Claro. Una forma de diferenciar respecto entre ti mismo, entre los tuyos y contra los demás. Contra los demás. Que no es en contra. Ante los demás. Es una forma de diferenciación. También un poco hemos jugado con la maduración del fruto, que también lo vamos a abordar. Claro. Ahora, buscando esa cantidad o calidad, la decisión de decidir cuándo se cogía la aceituna, por algo decirlo claramente. Siempre vamos a la cantidad. A la cantidad más que a la calidad, y descubrir la potencialidad del producto cuando se coge en un momento óptimo de la operación y con una característica adecuada para modificar ese perfil sensorial. Estamos hablando al final, en definitiva, de perfiles sensoriales y perfiles que van a encajar un plato o con otro. Bien, y por ahí también que lo abordaremos una conciencia de lo más interesante. Claro. Es que en muchos de estos casos, quizás no todos, pero en la gran mayoría, cuando nosotros buscamos expresar ese potencial en los distintos cultivares, esa diferenciación se presenta en lo sensorial y también
en el patrimonio de los fenoles. Claro, Es nutricional. Claro, hay ahí una relación íntima entre proteger y tener la conciencia de que vamos a tratar de proteger y extraer ciertos fenoles, y eso va a ir con una parte aromática y gustativa muy particular, que no, lamentablemente no está en todos los aceites de oliva. Por eso nosotros pues tenemos un sistema de grados que vamos a explicar. Por eso está el concepto del aceite virgen extra. Incluso dentro de la categoría virgen extra, que es un paraguas bastante amplio, pongamos, tenemos dos aceites que llamamos singulares o que se han hecho con esta... sí, aceite ya Quizás todavía no hemos contado, ¿no?, que esos fenoles aportan al aceite, aparte de estabilidad en el tiempo, les dan algo sencillamente que es el amor. Porque son dos cosas muy relacionadas con los aspectos sensoriales que están ahí. Entonces, evidentemente, toda esa potencialidad de enzimas que actúan en un momento, actúan en otro, es decir, que van a desarrollar unos fenoles o otros fenoles de otro tipo, van a hacer que los aceites tengan más o menos farmacéuticos. Toda esa ciencia que está generada en esos 25 últimos años ha llevado a tener una gama tan importante y tan amplia de productos que, volvamos a insistir en lo mismo, nos da muchas cosas. Nace la figura del ayólogo. Sí, porque no existía, es decir, todo el mundo sabe lo que es un enólogo. Es que todo el mundo lo tiene clarísimo. Un enólogo es el señor que cuando llega al fruto de la vid, antes, después, pero el ayólogo es como una palabra que suena rara, ¿no? Pero todo esto que hemos comentado, que es al final ese paso de la cantidad a la calidad, de ir descubriendo todos estos elementos minoritarios, de cómo se juegan con las diferentes variedades, los tiempos de batido, las temperaturas, todo esto, nace la figura del ayólogo, ¿no? Y entonces, que es un poco también la figura que nació con estos colegas que has comentado y la figura del invitado que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces, y es muy importante porque al final se ha profesionalizado la obtención, la extracción de aceite que antiguamente era un mero sistema rápido, ¿no? De obtención, vas, coges, sacas, punto. Entonces, quizás también porque no se existe ningún tipo de política. claro, no, bueno, está ahí el maestro almazara, que siempre estará y es la pieza angular de una almazara, pero el ayólogo es algo que aparece cuando la calidad y la profesionalidad muchas veces sí. El maestro, pero bueno, es algo que ese camino yo creo que se ha dado poquito a poco. También han ido apareciendo asociaciones, tipo Aymora aquí en España, que también ha dado el paso internacional, que es una asociación de maestros y operarios de almazara, que en definitiva al final lo que ha hecho es que nos vayamos todos unidos, ¿no? Claro, a torno en torno al producto y crear ahí esa masa crítica también que te hace sí. Me gustaría simplemente mencionar que la hermosa palabra almazara, que es una palabra en castellana, obviamente de origen árabe, no es tan conocida tampoco. Probablemente en España se usa. Yo sé que en Sudamérica no en todos lados. En Argentina no es una palabra no conocida. Quiere decir la fábrica, el lugar donde se hace la aceite, ¿no? La fábrica de la aceite. Sería frantoio en italiano. Claro, sería tanto en italiano o la fábrica. No, bueno, si los americanos tenían necesidad, mire, no. Sí, como el molino. Por ubicarnos en todo el mundo. Sí. Sí. Bueno, una reflexión acerca de este desarrollo histórico, porque yo creo que los pueblos antiguos que tenían algo que quizás hemos ido perdiendo, pero una gran conexión con el ambiente, con lo que los rodeaban, una gran capacidad de observación, tenían menos conocimiento quizás que tenemos hoy, pero tienen una gran intuición de que el aceite era como una manifestación vital de esta planta tan única como es el olivo, que tenía esta capacidad de prolongar la vida. Y no había algo mucho más alto que eso. Yo creo que por eso el paso siguiente es considerarlo algo sagrado o casi sagrado. Entonces hemos tenido, y era muy difícil de extraer. Ese es otro problema de nuestra economía, ¿no? No es tan sencillo como las uvas. Es más difícil la extracción y la producción en cantidad. Entonces, naturalmente, se favorecía la cantidad y eso fue por siglos. Sí. Y yo creo que aún con esos métodos, y por eso cuando nosotros vamos a veces a almazaras que tienen las prensas viejas o a museos, nos emocionamos porque es el linaje, ¿no?, que nosotros queremos honrar.
Yo también. Claro que ahora tenemos métodos más sofisticados y más eficientes. Sobre todo eficiente. Sí, métodos eficientes y también que le han dado una... No, mecánico. Mecánico, Mecánico. que le han dado una vuelta de tuerca al producto, porque yo creo que ya entonces esa intuición era correcta, el aceite tiene esa nobleza, tiene esta cosa tan saludable, tan vital, pero con estas últimas innovaciones, en las últimas décadas, y más nuevos conocimientos, están creando un producto distinto. O sea, hay muchos colegas, yo suscribo, que estamos haciendo el aceite que históricamente es el mejor, porque tenés más medios y más conocimiento. También de la literatura, desde economía, también se hablaba de la aceite en el método Tute. O sea, Sí. es algo que si ahora se hace con, digamos, con el más ordinario, como que ya han inventado toda esta dinámica para tener eso, una modera bien diferenciada, pero que al principio ya se traía. Bueno, traeremos nuevamente Colomena, que acabo de visitar su hermoso centro en la fantástica ciudad de Cádiz. Exacto. Gran agrónomo durante el Imperio Romano. Otro que tiene una intuición extraordinaria. Y entonces él se dio cuenta que el aceite hecho un poquito precozmente, que rinde un poquito menos, porque hay menos enzimas ahí que permiten acceder al aceite, pero que tenían una potencia en términos de salud y seguramente aromática, ¿sabes? Por eso Maripaz menciona lo de anclar para la cosecha, cuando tradicionalmente se esperaba que Tuviera un poco elaborado todo el aceite. O sea, al final la gente, cuanto más tiempo, hasta un punto, pero cuanto más tiempo se espera para coger la aceituna, mayor es el rendimiento hasta un punto. Luego cuando pasas de ese punto ya no se hace más aceite, ¿no? Pero digamos que hasta el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, mediados de diciembre, están haciendo aceite. Claro, cuando tú coges en octubre, sacan menos rendimiento, ¿no? Que de lo que se habla cuando se coge. Pero toda la parte aromática, toda la parte de fenoles, todo te lo llevan, ¿no? Entonces, entre octubre y noviembre, con una mayor cantidad, tienes sobre todo de los flavones, ¿no? Esto va ya por variedades, pero que más o menos... Claro, bueno, ahí es donde sí, la variedad, hay unas que maduran antes, otras que maduran después, pero digamos que entre octubre y noviembre, dependiendo también de la zona climática, ¿no? Hay inferior norte. del hemisferio sur. Por eso le llamo el hemisferio sur. Es que esto hay mucha gente que no lo sabe. En el hemisferio sur, obviamente, la recolección está empezando ahora. Va a empezar en abril, mayo. En mayo. Sí, pero claro, que no sé qué podemos tener aceite. Pero digamos, dos cositas que quería hacer. Primero, en relación a las variedades que mencionábamos, que hay muchas variedades de aceitunas. Sí. La gente se sorprende, contamos que hay más de 1500. Quizás otra que vamos a descubrir. Entonces, y que genéticamente pueden ser muy distintas una que otra. De hecho, otras intuiciones geniales que tuvo Colomena, darse cuenta que por observación, algunas son más aptas para usarlas, para curarlas, para comer, la mesa, una de mesa, otras más chiquitas, la relación entre el carozo y la pulpa nos favorece que las curemos porque son muy pequeñas, pero son muy aceiteras, y otras que las llamamos de doble aptitud, porque pueden ser útiles para ambas. Pero lo que quería darle al oyente, que quizás no está, nosotros estamos muy empapados y a veces es difícil entender cómo una persona que no tiene todo nuestro conocimiento recibiría una referencia muy sencilla es que cuando la primero, no es que haya aceitunas verdes o negras, sino que toda la mayoría de las aceitunas, con las excepciones curiosas, cuando madura, cambian de color. Y cuando están más verdes, una tonalidad voy a decir por supuesto, tienen más de estos compuestos fenólicos, antioxidantes, antiinflamatorios presentes, y a medida que maduran, como hay más enzimas naturales que ayudan a sacar más el aceite, podemos sacar más aceite, pero gradualmente vamos perdiendo un poquito los fenoles. Hay algo rico de eso, cada empresa tiene que decidir cuál es su destino, cuál es su modelo, que cualquiera actúa, cuando acabar. Los sabores van moviéndose de los verdes a los maduros, que hay grandes aceites maduros. O sea, las transiciones verde-maduro, ¿no? O sea, de ser lo que algunas veces se nos olvida. Toda esa cultura, toda esa forma de proponer siempre tiene un objetivo, obviamente, el consumidor y darle el producto distinto al consumidor.
hacen aceites con aceitunas más verdes, con unas características organolépticas y químicas totalmente diferentes a los que hacemos un poquito más caros. Y precisamente esa versatilidad y esa diversificación de productos es lo que podía hacer acostumbrarnos al consumidor a tener en nuestra cocina diferentes productos, y en función de lo que vayamos a ejecutar en ese momento, pues por una acción por otra. Es decir, no todos los días nos tomamos el mismo vino por la misma comida, que siguiendo con el símil. Un día nos apetece un tinto, un día nos apetece un blanco, otro día nos apetece un rosado. Pues aquí igual, hoy me apetece tomar aceite X, otro por todavía no. No es dejar a nuestras dos el mundo varietal, vamos a profundizar. Pero es que al final es un poco eso, ¿no? Igual que incluso ahora la gente, el mundo de las cervezas, ¿no? Ahora como que se ha ampliado bastante, pues es un poco eso. Ni todos los días te apetece la misma intensidad, ni uno se levanta del mismo humor, ni tiene ganas de lo mismo. Entonces ni le apetece un día un aceite muy picante en su tostada, o no le apetece un aceite. No, y además vamos a profundizar en esto. Hay aceites que maridan, que combinan mejor con ciertos platos, con otros no, definitivamente. Bueno, luego tú ya... Lo del maridaje es que sí, efectivamente hay aceites que van más con unos con otros, pero luego esto es como lo del vino, ¿no? Al final luego cada uno tiene sus gustos, pero sí efectivamente hay algunos que se acercan más a unos platos clave. Y sí, por supuesto, pero bueno, hay que de ello, ¿no? Químicamente, algunos condiciones Efectivamente. piensan muy bien y otros le cuesta más. Entonces, estoy de acuerdo. también hay a lo mejor hay como una normativa que siempre va en un sentido, pero siempre puede haber a ti le gusta otra cosa. Entonces, lo que gusta, claro, la tenemos bueno. Yo tengo una cosa para decir. Ya no vaya a matar contentas. Nosotras somos muy del equipo de que cada uno haga lo que quiera al final con el aceite. No, es tan interesante esa charla cuando toque. en el episodio de Tabata y eso, pero quería decir sí que estos compuestos fenólicos que nos hacen bien a nosotros le hacen bien al aceite también. Es así. Sí. Yo creo que una característica también de la calidad es la durabilidad. Entonces, según cada variedad, porque no, obviamente, algunas variedades tienen más, otras tienen menos, pero yo siempre tengo en cuenta, de acuerdo al potencial de cada variedad, cuál es la presencia de estos fenoles en ese aceite, porque también lo va a hacer más estable. Claro. Y Eso hablamos de estable, lo que queremos decir es que van a durar más tiempo. Exactamente. Entonces sus propiedades van más una vida útil más larga. ¿Por qué? Porque le está proporcionando a ese bastión, a ese aceite, una resistencia a la oxidación. Sí, porque acá eso también lo desarrollaremos, pero el aceite no mejora como el vino. No. Desde el minuto uno va... O sea, se mantiene durante un tiempo, pero efectivamente es un producto como zumo natural que siempre igual. Conforme van pasando los días, aunque hoy en día existen muchos sistemas de mantenimiento, como los depósitos inertizados, los cuales que sacan el oxígeno, mantienen mejor sus cualidades, obviamente que antes, pero no se nos puede olvidar que es un elemento vivo y que va perdiendo sus cualidades constantemente. Sí, también en otra parte de mi suya. Claro, en el momento que tú dejas aparecer el oxígeno en una botella, te va. Tú, el momento y eso es muy importante tenerlo en cuenta, el momento que abres una botella en tu casa, desde ese momento los procesos de degradación de ese producto empiezan. Sí, es una cuestión de semana, diría, ¿no? Sí. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, la edición de compra. Y ya, como decían aquí en el concurso muy famoso, que hasta que eso lo también meteremos en harina. Pues tenemos que animar a que continúen escuchando esta fecha. Hoy, como hemos hablado, vamos a meternos un poco en esa parte, ¿no? De la elaboración y la elaboración, no, que Maripaz me está corrigiendo últimamente. ¿Cuál es la secuencia para la extracción? Cuesta hacer la extracción. Para que quede claro que son solo mecanismos físicos y que no elaboramos nosotros. Eso le llamamos elaboración como simbólica, pero en realidad es extracción. Bueno, pongo una pequeña pausa. Correcto. Y me gustaría, después de la pausa, explicarles al oyente, en definitiva, qué quiere decir el aceite de virgen extra. ¿Qué es lo que parecen? Por mi gusto, sin problema. Pues sí. Antes de comenzar con el invitado.
Entonces, ¿qué es un aceite de oliva virgen extra? Hay una serie hay un protocolo. Entonces, el aceite de oliva virgen extra, ahora vamos a tener un gran experto que nos va a explicar quizás más en detalle cómo se extrae, se realiza, pero no puede ser extraído por solventes o por un procedimiento térmico, simplemente por medios mecánicos. ¿Correcto? Muy bien. Y es una sola prensada, es decir, Hubo prensado. No podemos hablar ya de prensada. bueno, prensada. Sí, ¿verdad? Es que aquí en España es España, no podemos hablar de prensada. Habrá quien tenga. Había que pueden existir prensa, ¿no? Era como hablábamos el sistema que había tradicionalmente. Hoy día ya todo es por batir. Tenemos un molino que va a moler, una batidora que va a facilitar la estructura de la otra del cohete y finalmente una centrifugación que no me lo va a hacer. Perfecto, lo que me hace. Totalmente mecánico, y yo muchas veces utilizo la palabra físico porque la pone en la definición que aparece en el reglamento. Claro. Ya va por delante que tenemos un reglamento. Este aceite de oliva virgen está totalmente reglamentado, en todos los sentidos, en todos los aspectos, tanto química como sensorialmente. Y yo muchas veces me planteo si es algo malo o si es algo... Bueno, esa es otra conversación. Es una conversación que siempre queda pendiente. Pero está muy bien la corrección, porque en definitiva lo que yo quería explicar es que las aceitunas las usamos una vez. Sí, No se puede... se muelen. Luego se puede hacer una segunda extracción, pero ya no puede ser virgen extra. No. Ya es otra historia. Esto es otra- Es una extracción de otra historia que hoy día ya está más que asimilada e incluso está recogida en el último reglamento, ya acabamos del reglamento, está recogida, pero hoy por hoy nosotros traemos la aceituna, la llevamos a la almazara, la exprimimos y tenemos el aceite de oliva virgen. Y ahora Marino seguro aventuré el nombre. Voy a leer un poquito más, porque a veces podemos hacer todo eso que escribimos y quizás nuestro aceite no llega a estos parámetros exigidos. Es decir, quizás la aceituna no estaba sana, quizás la línea de elaboración no estaba limpia, un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Para estar seguros de que estamos preservando la bondad del producto, tenemos que someter el aceite a una serie de análisis químicos que miden la acidez, que no tiene que ver con el gusto ácido, eso no tiene nada que ver, sino que se permitan los ácidos grasos libres, o sea, un poco la estructura del aceite, cuán mida está. Cuanto más bajo el número, más alta la calidad del aceite. Tiene un estándar, es un límite, que en Europa es 0.8, en California es 0.5. Los grandes aceites están abajo de 0.3, 0.2, los excepcionales 0.1. Sí, algunos llegan a 0.1. Bueno, son de acidez. Luego medimos los niveles de oxidación con los peróxidos. Y luego tenemos análisis de UV, ultravioleta también, que miden posibles oxidaciones, primarias o secundarias, posibles adulteración. Correcto, ya entraríamos ahí en las adulteraciones, ya estamos hablando de otros compuestos que van a marcar que este aceite no ha sufrido ninguna contaminación, vamos a dejarlo ahí con otro tipo de gas. Yo creo que lo importante es que sepan que de las aceitunas que entran en una almazara sale lo que se denominan los aceites de oliva vírgenes. Pueden ser virgen extra cuando sus parámetros son dentro de un rango químicos y organolépticamente no tienen ningún, lo que denominamos defectos. Vírgenes cuando tienen algún defecto y lampantes cuando esos defectos son, digamos, muy presentes, ¿no? Por no meterme en la parte química, que también tienen cada una de sus partes, tienen sus acotaciones, ¿no? Tienen sus partes a las que pueden llegarse. Pero la parte sensorial, digamos, es o no tiene defectos, entonces virgen extra tiene unos pocos o tiene muchos. Y el lampante se denomina así, porque era el aceite que se utilizaba para las lámparas. Entonces, y ese no se vende. Importante, no se envasa. Y no se puede consumir. Porque Bueno, No, si no hay envasable. no es envasable. Disponible, o sea, no es una alerta sanitaria si lo consumen, no pasa nada. De hecho, los catadores lo catan con bastante atención. Y no se puede, Pero no se puede envasar. Sí, pero nosotros, por lo menos en la legislación en California, dice que no es para consumo humano antes de que se refine. Sí, aquí dice algo, nosotros es que lo tenemos que llevar a la refinería. No es apto para el envasado. Apto para el envasado, consumo pero el envasado. Una vez refinado, pues van a la cadena alimentaria, ya formando otros tipos de Entonces,
Esa es la parte de dejar a marino. Pero parte importante es esa, ¿no? Los vírgenes, extra vírgenes y la empate. Lo único que nos puede salir de una almazara. Todo lo demás, los olivas, todo eso no sale de una almazara. Viene después de otros procesos diferentes, ¿no? Bueno, lo que es muy importante, lo que mencionó Mercedes, ¿no? Que además del análisis químico, porque muchos aceites pasan del análisis químico, Claro. pero no pasan el análisis Es sensorial. una cosa importante que hemos hablado de efectos, pero también tenemos que hablar de fruta. Claro. Un aceite tiene que poner la fruta de la que viene de la aceituna. Un aceite tiene que poner la aceituna. Si la aceituna es maravillosa e impecable, el aceite va a ser, Virgen extra. no hay duda. Si la aceituna Sí, se lo tratamos bien. Sí. Bueno, siempre digo, utilizo una frase siempre que la máscara lo respete. Que la máscara, evidentemente, también es un punto también, Punto crítico. punto crítico. Que ya también lo hablaremos más detenidamente. Pero, por regla, por fruto sano, fruto impecable, almazara impecable, aceite impecable, ¿no? Sería un poco las tres concepciones. Sin dejar la cadena. O sea, ya me no siempre ocurre, pero bueno, yo soy positiva. Natural, soy positiva. Y luego ya, obviamente, va cambiando el fruto. Si el fruto viene ya con un tipo de tarde plana o qué tipo de defectos, pues obviamente se va a manifestar. Ahora, insisto mucho siempre que el aceite tiene que poner a la fruta de la que viene. Es verdad que luego tienen matices que recuerdan, ¿no? Sí. Pero Siempre te reparar a seco. Yo diría, si hay amigos productores escuchando el podcast, que es un muy buen hábito. Nosotros lo hacíamos cuando yo estaba en una compañía del norte de California, de publicar todos los años los análisis químicos, hacerlos públicos. Porque eso habla de la calidad del producto. Ahora en la etiqueta tienes que ponerla. no están obligados. No está obligado, no. No están obligados. Pero No te ocurre, no te ponen, por ahí un día se pone la tabla nutricional. La tabla nutricional nutricional. Pero los parámetros de los que hablamos, la acidez. son ya calidades ambientales, Y otro dato importante que también se le puede pedir, esto sobre todo a los productores medios y pequeños, que es interesante para el consumidor, es saber la cantidad de fenoles que están presentes en el aceite, que eso también hace a la calidad, ¿no? Ya. Que también es un tema para explorar. el fenómeno tiene el inconveniente que es muy sensible a elementos agentes externos. Y yo creo que Claro, entonces hemos reunido un poco todo lo que es la composición. Yo creo que hemos sentado bastante bien la base y yo creo que ahora debemos escuchar a Marino. Sí, y bueno, nuestro invitado. venga, pues vamos a hablar con él. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio primero, donde llevamos hablando lo que es la calidad del aceite de oliva y no podíamos tener aquí un representante mejor de alguien que ha luchado y ha trabajado por esa calidad. La verdad que me cuesta a veces presentar y no emocionarme cuando hablo de Marino Ceda Ojeda, porque para mí es el maestro con mayúsculas, es la persona que a mí me ha enseñado, que todo lo que he aprendido de él lo he puesto luego en práctica y yo creo que tienes también con nosotros, con ustedes que estamos aquí, un nexo muy directo en todo lo que nos ha enseñado. A mí me gusta presentarte como ingeniero agrónomo que lo eres por la Universidad de Madrid y como doctor por la Universidad de Jaén. Y luego también quiero reconocer tu labor investigadora, que para mí ha sido verdadero reflejo de tu trayectoria. Esa labor investigadora fue la que nos puso en común, nos puso en contacto, desarrollada en la Estación de Agricultura de la Llutena, que es como nos gusta llamarla, hoy día dentro del Salvamento del Llano, que pertenece al Instituto de Investigación Agraria y Pesquera de la Producción Ecológica, un nombre muy largo, yo creo que el otro era mucho más representativo del trabajo que se hace allí. Y labor que seguimos continuando realizando, de un poco tú desde la distancia y nosotros más en el día a día. Y la verdad que nos gustaría que en este ratito que vamos a estar contigo empezaras contándonos y resumiéndonos, si es que se puede, porque la verdad que es difícil resumir tu trayectoria en este cortito un minuto, que nos hables del proceso de extracción de aceite de oliva virgen, es decir, nos ponga un poco cuáles son las bases para poder extraer un buen aceite. Bien, buenas tardes. Lo primero, resumir el proceso de extracción es así como una entelequia, pero bueno, trataremos de quizás de presentarlo etapas para conseguir
el aceite de oliva virgen extra que hay dentro de la aceituna. Lo primero que hay que hacer se divide en la primera etapa, que es preparación de la pasta. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en molturar la aceituna para romper la célula del mesocarpio, que es donde está el aceite contenido. Se llama la vacuola del mesocarpio. Eso hay que romperla porque están como enquistadas y no salen. Entonces se rompe a través de un molino de martillo y después se prepara la pasta para que a través de la coalescencia se unan las gotas de aceite formando una fase continua. Y eso se hace en las termobatidoras. Aunque la temperatura, si profundizáramos más, es un tema, uno de los parámetros importantes, pero bueno, la idea en principio es hacer una fase continua para separarla. La separación se hace puramente física, es decir, por centrifugación. Es una máquina que es la centrífuga horizontal, en la que se separan por densidades, por un lado el aceite, agua sucio, y por otro lado el alpechín, que es el agua de vegetación de la aceituna, junto con la sustancia seca, que es el olor. Todo ello sale por un lado y por otro lado el aceite sucio. Lógicamente hay que clarificarlo. Para ello lo que se somete tras un tamizado es este líquido oleoso o mosto oleoso a una centrifugación vertical, donde lo que se hace es aumentar mucho las revoluciones y por tanto el número de G, sale por el aceite ya limpio, y por otra parte pues las partículas sólidas y el alpechín o agua de vegetación que aún queda. Estos aceites así elaborados aún se someten a un par de procesos simples, pero para obtener el aceite perfecto para poder almacenarlo y luego envasarlo. Uno es la decantación natural, se meten unos decantadores con un fondo alcohólico muy pronunciado para que se vaya produciendo esa decantación, y después el aceite a continuación se filtra con celulosa y se deja absolutamente impoluto. No va a tener ni humedad, ni sustancias, ni materias para evitar que pueda fermentar y que pueda alterar los sabores originarios del aceite de oliva. Una vez así, se mete en la tercera de las etapas, que es el almacenamiento, porque el aceite se produce en una época corta y luego se comercializa y se envasa durante todo el año. Eso es en resumen, muy resumido, lo que es el proceso de elaboración. Y cuando un consumidor tiene delante un aceite de oliva virgen extra, en este caso, ¿en qué se tiene que fijar para que sepa que es de calidad? ¿A qué le tiene que recordar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las cosas básicas que tiene que armas que puede tener para saber que es un aceite de calidad? Pues yo creo que es muy sencillo. Bien, que el aceite de oliva virgen extra es un zumo de una fruta. Es por eso que cuando intentan clasificarlo como un producto procesado, no lo es. Solamente tiene una extracción, pero una extracción igual que se trae un zumo de naranja. Son procedimientos físicos, pero es lo mismo. ¿A qué debe oler y saber el aceite? Pues lógicamente al fruto del que procede, que es la aceituna. Y lo vamos a encontrar con matices verdes propios de la aceituna, que serán ya, dependiendo de las variedades, más frutal, menos frutal. Habrá ayoza, a lo que es almendra verde, u otros matices diferentes que van en función de la variedad. Igual que nos pasaría con una pera, no es lo mismo una pera limonera que una ercolini, que una pera de cualquier otro tipo, cada cual tiene su sabor. Pues esto es lo mismo, pero en principio tenemos que tener matices verdes con recuerdo a la aceituna y sobre todo con todos esos matices de almendra, de hierba, de hoja, que son propios del fruto del que procede. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Sí. ¿Cómo estás, Marino? ¿Qué tal vosotros? Muy bien, muy bien. Estaba recordando que nos conocimos en la Universidad de Davis, en California, en el año 2000, hace 24 años, y que por esa época ya comenzaba un gran cambio de que fuiste protagonista, que me gustaría mucho que nos cuentes, que fue cambiar el paradigma de producción y no quedar solamente presos de la cantidad de rendimiento del aceite cuando lo hacemos, sino buscar también otros elementos. Y eso trajo me atrevo a decir, una suerte de revolución en Andalucía y en el mundo del aceite. ¿Cómo fue aquello? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, llevamos nosotros ya tiempo dándole vueltas al tema de la calidad. Además os cuento que fue, pues no sé, como una reacción natural a un libro que se escribió por el Consejo Agrícola Internacional, en el que, bueno, pues ya era variedades de España, me parece recordar, en el que se describían todas las variedades, se decían cuáles eran fundamentalmente sus características agronómicas y después la calidad y el tipo de aceite. Y en llegar a la picual, pues decía que una variedad enormemente resistente, con un alto contenido graso, que además era muy productiva, que no tenía apenas alternancia, todo cosas buenas, pero llegar al aceite decían que era de una calidad media. A mí me llamó mucho la atención y sobre todo me molestó mucho, porque yo me había dedicado al aceite, aunque mi especialidad agronómica era otra, y yo vi que eso no tenía sentido, porque tenía una composición acídica, es decir, las entrañas del aceite de oliva de Picual eran extraordinarias. Era un perfil de lípido, que son ácido oleico, monoinsaturado, que es extraordinario para la salud. Pero si tiene estos aspectos desde el punto de vista nutricional, tienes un aceite excelente, ¿por qué lo ponen de calidad media? El tema estaba precisamente en el aroma, en los sabores, en los matices, porque se recogía muy tarde buscando, como tú bien dices, la productividad. Se iba hacia unos rendimientos muy altos, para eso se dejaba sobremadurar el aceite, perdón, y concretamente esta variedad tiene un problema y es que tiene la pulpa muy blanda, la medíamos con un penetrómetro, y en cuanto empieza a bajar la insistencia, al golpearla fermenta y nos producía un hecho muy típico que en Italia se conocía como prominencia pipidea. Entonces empezamos a trabajar adelantando un poco la recolección, la primera de madurez que habíamos diseñado ahí en la estación, y vimos que efectivamente cuando lo cogíamos de determinado estado de madurez, pues los aromas, los sabores no tenían nada que ver con ese aceite de oliva virgen Picual, que era muy característico y muy reconocible como la providencia de gato. Ahí empezamos ya a trabajar y fuimos consiguiendo poco a poco pues cambiar el estado. Siempre cuento la anécdota del profesor Mario Solina, que en aquella época, no lo sé si ahora es lo mismo, pero luego en nuestra época éramos pocos los que nos dedicamos a aceite de oliva, y los investigadores y directores de los centros de investigación nos visitábamos unos a otros. Y a mí vino a verme a Ángelo Cucurachi, que en aquel entonces era el director del Instituto para la Biotecnia de Pescara, acompañado de Mario Solinas, que, como bien sabéis, en el conocer actualmente era un jugador excepcional. Y cuando le di una cita a probar, me dijo, Marino, esto es Frantorio. No lo ves. Pues en arbequina. No, tampoco es María. ¿Esto qué es? Igual. No es posible. Sí, sí, es posible. Es una nueva forma de hacer y elaborar el igual y da esto como resultado. Pues esto es extraordinario, es otra cosa. Y empezamos entonces ya a avanzar con aquellos aceites que nosotros le pusimos, o yo personalmente le puse un nombre que se llamaba singulares, aceites singulares que son diferentes y que han empezado a competir, y que hoy día pues se encuentra entre los 10 primeros del mundo, siempre se encuentra un par de cuales entre esa fue la idea. Posteriormente luego elaboramos mucho, recuerdo, el proyecto que sirvió con la necesidad de Maripaz, que fue el ver cómo influía la temperatura, el tiempo de batido, es decir, todos los parámetros de funcionamiento, y vimos que efectivamente había una diferencia notabilísima. Y con aquello hicimos un libro que se llamaba Elaboración de aceite de oliva en 2 fases de calidad, y empezamos a hacer lo que hoy se llama pues, los aceites de alta gama o aceites singulares y diferentes. Esto fue a principios de los años 90, los 20 y tantos. Yo no recuerdo cuando digo Maripaz, pero recuerdo por los 20 y tantos. Por aquella época, pues ya cuando hicimos proyectos de investigación, ya más específicos para el proceso. Pero el tema venía de antes. Nosotros veíamos estudios del consumo de maduración en los años 80 y tanto, para ver que efectivamente se podía hacer un aceite diferente. Este fue el inicio de toda esta revolución que después ha venido, y que yo siempre comparo mucho con la revolución del vino. El vino en España se fue un producto de determinada calidad, pero hace 40 años, 50 años o 60 años quizá, cuando íbamos a tomar un vino, nos preguntábamos si queríamos más blanco o tinto, no teníamos distintas variedades y tal. Luego se fue generando esa cultura. Hoy hay una cultura que nos lleva 50 años de adelanto, pero ese es el camino que creo yo, en mi opinión, que se debe seguir para que los aceites
sean realmente un producto que sirve de aderezo y que se pueden valorar por sus características organolépticas y por sus diferencias. Muchísimas gracias, Moreno. A ver, ¿qué se nos ocurre más? ¿Qué te nos ocurre? Bueno, pues una millones de cosas. ¿Cómo se llama? Un poco, hemos hablado en este caso de la revolución en la que un poco mínimamente hemos contribuido ahí, como digo yo alguna vez, en el Picual, ¿no? Lo que significa esa revolución de los últimos 20 años, de poner un poco en relevancia cómo la reflexión social del Picual cambia cuando se recoge un estado de maduración un poquito anticipado, ¿no? A ese cambio de pigmentación que sufre el fruto. Y ahora un poco preguntarte si tenías conocimiento de que existiera en el mundo otra variedad que hubiera sufrido también algo parecido en esta línea, en este camino. Bueno, había muchas variedades en el mundo que en principio no eran muy reconocidas, pues porque se consideran variedades para producción y no variedades de calidad. La variedad de calidad está muy limitada en el mundo hace 40 años. Se conocía el frantoio, porque quizás porque procedía de la Toscana. En la Toscana había un glamour diferente y se hizo un aceite que era el laudelio de la princesa Frescobaldi, la marquesa Frescobaldi, y bueno, tuvo un cierto impacto. Es verdad que Italia me llevaba muchos años porque por un hecho muy curioso, muy explicable. España tuvo muchísimos años el aceite intervenido con alimentos de primera necesidad y fundamentalmente se buscaba la cantidad, porque el precio siempre era el mismo. Mientras que Italia desarrolló un sistema de calidad, esta la deriva. Hoy día ya luchamos en el mismo campo, es decir, ya somos todos de primera división. Pero en aquella época no, yo recuerdo perfectamente que no se trataba de sacar hasta la última gota. De ahí que había estudios del Instituto de la Grasa y nuestro, en el que veíamos cómo al atojar la aceituna había una descomposición de las células, de las paredes de la célula de inosocárpio, es decir, que la aceite salía mucho más fácil. Por lo cual, decía, si un aceite o una aceituna tiene pastas difíciles, atrabajarla durante 3 o 4 días y se acaba el problema. Porque buscábamos la cantidad. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado afortunadamente. Pues, tenemos otra visión. Yo lo he comentado en alguna ocasión. Llevo muchos años en la finca de mi familia. Como era agrónomo y estaba aquí y todo estaba en Madrid, pues me caía a mí la responsabilidad. Y yo recuerdo del Miracel, de 30 años, el 80 y 90% del fruto sacaba aceite de las vacas. No había otra. El año pasado, por tener una idea clara y que tengo las números en la cabeza, cogimos 640.000 kilos de aceituna, de los cuales solamente las partes fueron 30.000. Esto fue alta gama, tipo A, que es lo que se llama un aceite de calidad superior al virgen extra, y virgen extra, luego más. Que ha cambiado completamente el concepto. De producir a no producir. ¿Se obtiene un poco menos de aceite? Claro que sí, pero el precio lo compensa. Que se puede obtener un precio mayor, y después menor, al final el beneficio es la producción por el precio menos los costes y salir. Esta es un poco la idea. ¿Todo va a ser igual? Yo creo que tenemos que empezar a crear los otros mínimos. Ayer leí una noticia en la que decía que este año el aceite de oliva no representó ni el 1% de la producción mundial de grasa en el aceite. Es decir, que realmente no somos nada. Somos un aceite tan extraordinario desde el punto de vista de salud que le damos valor añadido por no tenemos nada que hacer. O sea, no podemos luchar por cantidad, es imposible, sobre todo con cultivos anuales. Y eso en la cual es un cultivo anual. Si no sale bien, al año siguiente lo quito. Y no puedo poner un olivo y a los 3 años quitarlo porque es más ruido. Son conceptos distintos y esa es un poco la idea. Eso junto con generar una cultura con los restauradores, y no que se han venido los que incidan sobre el consumidor y le expliquen las bondades. Ciertamente, por la noche muchas veces yo me ceno un tomate sin calidad, pero con un aceite de oliva virgen está bueno. Y eso es un verdadero placer porque utilizo distintas variedades y los sabores son totalmente diferentes. Es decir, ¿cómo puede influir el aceite que se nos ha agregado en cambiar, pues al final, el sabor del alimento?
Esto lo pueden utilizar los chefs que lo saben hacer perfectamente y obtener una sinfonía de matices que nos pueden dar, o sea, absolutamente distintas. Esa es la idea. Estupendo. Nosotros a lo largo de este podcast vamos a trabajar y vamos a escuchar a cocineros y a ver lo que nos cuentan. No sé. Sí, esa es la idea. O sea, es que según tú, Marino, para un poco que quede claro, España ha cambiado ya de la cantidad a la calidad, ¿verdad? Sí, esto y yo apuesto siempre por la calidad. Es decir, la cantidad nunca se puede abandonar. Por eso, hoy se está haciendo mejor la genética, se están buscando variedades que además de tener unos perfiles sensoriales mucho más atractivos, tengan también contenido graso. Es decir, realmente se puede hacer. Está muy parado. Lo que pasa es que la mejora genética en olivo es muy lenta. La comenzamos allí en la italiana, en la extensión de la agricultura. Empezamos en el año 88. Y hacia el año 2010-2012 empezó a salir la variedad chiquitita. Primero era Frontorio, Picuel y Arbequina. Pero hay que hacer eso, hay que la descendencia, los que llamamos F1, los F1 hay que seleccionar, no solamente por criterios de calidad, sino de productividad, de precocidad, de resistencia a condiciones adversas. Hay tantos equipos trabajando, es muy complicado sacar una nueva variedad. Y ya muchos años. Por tanto, poco a poco va saliendo y hoy ya estamos teniendo nuevas variedades en las que se puede unir ya un poco más de contenido graso, la misma época de maduración, con unos sabores extraordinarios y nos pueden dar otra nueva visión y otra nueva forma de si queréis, producir la aceituna para el aceite. Totalmente de acuerdo. Aquí la mejora genética, digamos, una mejora que va buscando no introducir cambios en los genes, sino buscar aquellas variedades que mejor se adaptan a los medios, son excelentes. Por cualquier motivo se selecciona y se hace como un Mendel, ¿no? Como la ley de Mendel, es decir, cruzamiento de individuos hasta que obtienes un individuo que se reproduce, ya que la reproducción básicamente en el olivo es asexual, ¿no? Es decir, un poco para que también el que nos escucha que recapacite, ¿no? que una mejora genética aquí es una mejora buscando individuos que mejor estén adaptados mejor a distintas condiciones. Incluye cambio climático, Cambio climático, invertirse carne y tal. Por ahí va. Bueno, me parece importante señalar que está habiendo una revolución también en el mundo del olivar, pero que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado en el sentido de que se viene a atender a personas doctas, a personas que han estudiado y que saben lo que están diciendo. No es un cambio de poner 80 olivos por hectárea, poner 2.000 olivos por hectárea y ya está. No, no es eso. Ni mucho más. Por ejemplo, yo tengo que dar una conferencia dentro de 2 días y una de las cosas que me preguntaban y que se me olvidó decir es los marcos de plantación. ¿Qué es marco de plantación? Pues depende de la variedad, pues depende de las condiciones climáticas, pues depende que tenga más o menos volumen en la parte aérea, porque necesitamos la luz. La luz es fundamental para que el fruto se desarrolle y que tenga los fenómenos agrícolas y que al final se pueda obtener un aceite que tenga características en doble. Es decir, que esto hay que modularlo, ahora hay un boom y habrá que modularlo poco a poco hasta llegar a equilibrios entre la productividad, la calidad, etcétera, etcétera, y también la sostenibilidad. Entonces, económica y ambiental. Ha demandado una cantidad de input que lo que ahora mismo es una huella positiva de CO2, se nos puede convertir en una huella negativa. Entonces, con mucho input se nos va a invertir, vamos a gastar en producir más, vamos a emitir más CO2 del que luego es capaz de absorber algo. Está claro que aquí 2 más 2 son 4, pero no tiene por qué ser 4. Claro. O hay muchas formas de conseguir el 4. 1 más 1 más 1 más 1. 3 más 2, 3 más 1. Por eso cubriendo sí, que hay distintas combinaciones y hay que pensar muy bien lo que hay que al final lo que hay que hacer. La agricultura ha de seguir por tenemos que ir por la sostenibilidad económica, ambiental, organoléptica, tiene que ir por todo. Bueno, pues muchas gracias, Marino, por atendernos esta tarde. Y no, gracias, siempre un gusto conversar contigo, Marino, y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias fuerte. Un abrazo. Bueno.
la sombra del olivo. Conversaciones entre amigos sobre el aceite de oliva virgen extra. Con Maripaz Aguilera, Mercedes Uceda y Pablo Boitzuk.